El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es elementos de estadística. La estadística es un curso muy importante, es una profesión que es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Solamente nosotros vamos a tratar los conceptos básicos de estadística. Ya vamos a trabajar con las herramientas básicas de la estadística, ¿no? Sin más, vamos a compartir nuestra pantalla completa y empezamos. Aritmética semana 16. Elementos de estadística. Como le decía anteriormente, la estadística es muy amplia. Bueno, eso ya lo van a ver cuando estén en la universidad y lleven el curso de estadística, es amplísimo, ¿no? Y los que siguen la carrera de estadística también, bueno, durante 5 años van a ver todo lo que es estadística. Nosotros vamos a ver los conceptos básicos nada más. ¿Cuál es el contenido? Ahí está. Estadística, conceptos básicos. ¿Cuáles son las medidas más usadas? La medida de tendencia central, la medida de localización y la medida de dispersión. Son los conceptos básicos de estadística. Eso es lo que vamos a ver hoy. Rápidamente decimos, la estadística es una ciencia que analiza una serie de datos. ¿Ya? Vamos a analizar una serie de datos. Y para eso necesitamos armas, ¿no? ¿Cómo analizar una serie de datos? Primero hay que recolectar los datos, luego sacar conclusiones, hacer tablas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, la estadística es una ciencia que analiza una serie de datos. ¿Qué cosa es población? En estadística, población es el conjunto de elementos que se quiere investigar. ¿Ya? Cuando tú quieres investigar un conjunto de elementos, a eso se le llama población. Esa población puede ser pequeña, grande, muy grande, ¿no? ¿Y qué cosa es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, haz una encuesta en el distrito del Rímac. Entonces yo no voy a estar encuestando a todas las casas del RIMAC, bueno, si escojo una muestra nada más. Por ejemplo, me voy a la urbanización El Bosque, por ejemplo, y encuesto a todas las personas que viven en la urbanización El Bosque del RIMAC, ¿ve? Entonces una muestra, subconjunto. Entonces es una variable. Una variable es una característica, ¿ya? Que tiene una población o muestra. Hay dos tipos de variables, la cualitativa, ¿cierto? Que muestra las cualidades, y la cuantitativa, que me da las cantidades, ¿no? Cuando uno puede expresar numéricamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variable cualitativa es el distrito de residencia de los postulantes a San Marcos, ¿no? Entonces, ¿quiénes postulan a San Marcos? De Ancón, de Pueblo Libre, de San Isidro, de Comas, ¿no? Esas son variables cualitativas. Y la palabra cuantitativa ya cuando expreso numéricamente, ¿no? Cuando expreso numéricamente, ¿no? Digo, hay 100 postulantes que vienen del RIMAC, hay 300 postulantes que vienen de Comas, hay 1000 postulantes que vienen de Villa María del Triunfo, ¿ves? Entonces, cuando hablo ya de cantidad numérica, es una variable cuantitativa. Bien, rápidamente pasamos y vamos a ver la medida de tendencia central. ¿Ya? ¿Quiénes son las medidas de tendencia central? Entonces, en lugar de estar hablando de muchos datos, vamos a hablar de uno solo, ¿no? Entonces, yo acá tengo datos, ¿no? En una fiesta hay niños que tienen 10, 11, 12, hasta 13 años. Hay un montón de niños. Entonces, de todos estos niños, en lugar de estar hablando de, hay niños de 10, de 11, simplemente digo, ¿no? El promedio de niños es de 12 años. ¿Ves?
en un solo número. Y ese número tiende a estar en el centro, por eso que se llama medida de tendencia central. Entonces vamos a buscar un número que esté más o menos en el centro de todos mis datos. Eso es lo que me quiere decir acá, ¿no? Es la cantidad representativa de un conjunto de datos que nos ayuda a resumir la información en un solo número, donde ésta debe estar comprendida entre el menor y el mayor. ¿Y cuál es eso? Mira, si yo tengo un conjunto de datos X, X1, X2, Xn, de todos esos datos va a haber uno que esté en el centro. Y a eso se le llama la media aritmética. ¿Vieron? La media aritmética. ¿Ya? De todo este conjunto de datos va a haber uno que esté en el medio aproximadamente. A eso se le llama la media aritmética. Y en estadística le llaman media nada más, ¿no? Los de estadística dicen media nada más. Y la mayoría de gente dice media aritmética. Y la gente común y corriente dice promedio. ¿Eh? La gente común y corriente dice promedio. Los profesores de matemática decimos media aritmética y los estadistas dicen media. ¿Ves? La media aritmética, llamada también media o promedio, ¿ves? Es el más usado. ¿Cuándo se usa? Para promediar edades, pesos, precios, salarios, notas, temperatura. Y la media aritmética se calcula así, ¿no? Sumando todos los elementos entre el total de elementos. ¿Ya? Sumando todos los elementos entre el total de elementos. ¿Ya? Y esto es lo mismo que decir la media. Y es lo mismo que decir promedio. Entonces, promedio es la suma de elementos entre el total de elementos. ¿Sí o no? Y se abrevia así, ¿no? El promedio de n elementos es la suma de los n elementos entre el total de elementos. ¿Ves? Entonces son sinónimos, mira. ¿Ves? Media aritmética, media, promedio, son sinónimos. También se puede escribir así, ¿ya? Entonces el promedio de n elementos es la suma de los n elementos entre el total de elementos. ¿Ves que es lo mismo? ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo. Ejemplo, la cantidad de nuevos casos en miles confirmados de contagios por TBC en un cierto pueblo durante la última semana fue esto. Desde primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, séptimo día, ¿no? En una semana, esas son la cantidad de contagiados en miles, ¿ah? Entonces me dicen hallar el promedio, ¿no? Entonces el promedio, o promedio aritmético, media aritmética o media, es lo mismo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos ellos, sumar los 7 datos y los divido entre 7. Y eso me sale 4. ¿Eh? Pero como estamos en miles, entonces es 4.000, por lo tanto. Entonces hay 4.000 contagiados en promedio, se dice. ¿Eh? El promedio de nuevos casos registrados durante la última semana fue de 4.000 personas diarias, ¿ves? En promedio. ¿Eh? Entonces, en lugar de estar diciendo, un día se contagiaron 3.000, otro día 2.000, otro día 5.000, otro día 4.000, otro día 6.000, otro día 3.000, otro día 5.000, y en toda esa semana se contagiaron toda esa cantidad de personas. Entonces, en vez de estar hablando así, simplemente se dice, en promedio, se contagian, en ese pueblo se contagian de tuberculosis 4.000 personas diarias. En ese pueblo, en esa ciudad, ¿no? ¿Ves? Se habla en promedio, ¿no? Para no estar hablando todo esto, simplemente se habla de promedio. ¿Ya? Entonces, este es el más usado, ¿no? La media aritmética. Propiedades de la media aritmética de una variable más una constante. Recuerden que las variables son los datos, ¿ah? X1, X2, X3, Xn, esas son las variables. Entonces, la media aritmética de la variable más una constante es la media aritmética más la constante. La media aritmética de una variable multiplicada por una constante es la media aritmética por la constante. Eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo que voy a hacer. Por ahora los coloco nada más. Nada más. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Más adelante voy a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona la propiedad de la media aritmética. Por ahora, cópienme y nada más.
Luego vamos a ver, esta es la primera medida de tendencia central, ¿ya? La media aritmética. Ahora viene la geométrica. La media geométrica es el segundo promedio más utilizado. Generalmente nos permite promediar índices porcentuales, tasa de crecimiento, ¿ya? Entonces, resumen, ¿cuándo se usa? Para hallar tasas porcentuales, para hallar aumentos o disminuciones porcentuales. Ahí se aplica la media geométrica, ¿ya? Para hallar tasas porcentuales, aumentos o disminuciones porcentuales. ¿Cómo se halla la media geométrica? Es la raíz enésima del producto de los n datos, ¿ya? Es la raíz enésima del producto de los n datos. Por supuesto que si hay dos datos sería raíz cuadrada, ¿no? Bueno, si hay tres datos sería raíz cúbica, ¿no? Vamos a hacer ejemplos, ¿ya? El primer ejemplo es con tasas. Cuando es un problema que te pidan tasas, es rápido. ¿Por qué? Porque simplemente le aplico la media geométrica. Dice, las tasas de utilidades trimestrales en tres bodegas son del 9%, 15% y 25%. ¿Cuál será la tasa promedio de esas tres bodegas? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hallo? Pues la media geométrica. Recuerden que utilidad, ganancia es lo mismo. ¿Ve? Entonces, para hallar la utilidad promedio, se saca la media geométrica. ¿A quién? A estas tasas. ¿Bueno? Tasa de utilidad, 9%, 15%, 25%. Nada más. Así es rápido. Por supuesto que esto es 3 al cuadrado, esto es 3 por 5 y esto es 5 al cuadrado, ¿no? Entonces me da 3 al cubo por 5 al cubo. Como estoy sacando raíz cúbica, se va. Profe, y el porcentaje, porcentaje por porcentaje por porcentaje sería porcentaje al cubo también, bueno. Y se va también. ¿Ves? Entonces, ¿qué me queda? 3 por 5, 15 por 5. Nada más. Nada más. ¿Ves? Entonces, esto es lo más rápido que hay. Cuando quieres sacar promedio de tasas, se aplica directamente la media geométrica. De frente aplica la media geométrica. Y ya te sale la respuesta. ¿Vieron? Ese es el promedio de tasa. Y ahora, ¿qué pasa cuando hay aumento o disminución? Esta es la segunda forma. Cuando hay aumento o disminuciones porcentuales, miren cómo se trabaja. Dice, las ventas en el último trimestre aumentaron en los 2 primeros meses. ¿Vieron? Entonces, en el primer mes, dice que las ventas aumentaron en un 25%, ¿no? En el primer trimestre. En el segundo trimestre, las ventas aumentaron en un 116%. Y finalmente, en el tercer trimestre, disminuyeron en un 36%. ¿De qué estamos hablando? De las ventas, ¿cierto? Pero acá hay una venta, ¿no? En el primer trimestre hay una venta. Hay una venta. ¿Y qué cosa es una venta? El 100% de esa venta. Uno es sinónimo de 100%. Entonces, si ha crecido en un 25%, entonces ahora estoy en un 125%. ¿Ves? En la otra, ¿qué pasó? Las ventas crecieron, ¿cierto? En un 116%. ¿Ve? Con respecto a las ventas normales que había. Pero ¿cuál es la venta normal? Una cierta venta, entonces 100%. El 100% más 116 son 216. ¿Ves? Siempre es con respecto a 100. Acá, en el tercer trimestre vendías una cierta cantidad de productos y esa una cierta cantidad es 100%. Mi punto de partida siempre es el 100%. Entonces acá sería 64%. ¿Vieron? Entonces se va a sacar la media geométrica a estos valores de acá. No es que ya crecieron o decrecieron. Entonces se saca la media geométrica a quién? A la cantidad ya aumentada. ¿Ves? Si creció en un 25%, entonces ya está en un 125%. ¿Ves? Si creció en 116%, ya está en un 216%. Y acá disminuye en un 36%, entonces bajó a 64%. ¿Ves? Y le saco, esto es 5 al cubo, ¿no? Esto es 6 al cubo, y esto es 4 al cubo. Cubos se vean,
queda 5 por 6, 30, por 4 son 120%. ¿Ves? Ya. Entonces, esto es lo que se ha obtenido ahora, ¿no? Pero esto de acá es con respecto a esto de acá, ¿no? Con respecto al crecimiento o decrecimiento, con respecto al aumento o disminución porcentual. Entonces, pero mi punto de partida siempre es el 100%. Bueno, entonces, mi punto de partida siempre es el 100%. Entonces, mi punto de partida siempre es el 100%. Entonces, del 100%, ahora estoy en 120%. Ha crecido, ha aumentado en un 20%, ¿o no? Claro, pues, porque mi punto de partida es 100%. Y ahora estoy en 120%. Ha crecido mis ventas. Han aumentado mis ventas en un 20%. Hablando en promedio. Hablando en promedio, ¿no? En todos esos, ¿no? En todos esos tres casos, en promedio ha crecido un 20%. Mira, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la media mensual de crecimiento? 20%, claro. Si estoy en 120% y antiguamente yo estaba en un 100%, entonces ha crecido, ¿ves? En un 20%. Ha crecido. Crecimiento, aumento. ¿Vieron? Entonces son dos casos, ¿ya? El caso simple, cuando son tasas, ya me dan las tasas, le saco la media geométrica de frente. Pero cuando son aumentos o disminuciones, ¿ya? Para todo problema donde hay aumento o disminución porcentual, se halla la media geométrica, pero al final tengo que comparar siempre con un 100%. Siempre hay que comparar con un 100% para ver si ha crecido o decrecido. ¿Listo? Y la media armónica es la inversa de la media aritmética, dice, y se usa para calcular rendimientos, velocidades, tasas de productividad para un mismo recorrido o para una misma obra, ¿ya? Siempre y cuando se haga un mismo recorrido o una misma obra. ¿Cuál es la fórmula? La media armónica es el número de datos entre la suma de las inversas de todos los datos, ¿ya? Es el total de datos entre la suma de las inversas de todos los datos. Ejemplo, un ciclista se dirige de Lima a Huaral con velocidad de 90 y en su viaje de regreso lo hace con velocidad de 60. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿No? Velocidad promedio. Velocidad promedio, sinónimo de velocidad media, ¿ya? Dice, en física, para allá la velocidad media es la distancia total entre el tiempo total. ¿Cuál es la distancia total? De ida ha recorrido D y de regreso también ha recorrido D, ¿ves? Hace el mismo recorrido. De ida avanzó D y de regreso avanza D. Tiempo total, tiempo de ida entre tiempo de vuelta. Pero recordemos que espacio, ¿no? O distancia, ¿no? Distancia es velocidad por tiempo. De ahí sacamos que el tiempo es distancia entre velocidad. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el tiempo de ida? Distancia entre su velocidad, ¿no? Distancia de ida entre la velocidad de ida. Tiempo de vuelta, distancia de regreso entre velocidad de regreso. Eso es física, ¿no? Eso es física. Entonces, pero esto que de acá se va, pues la letra D se me va, ¿y qué cosa queda? 2 sobre 2 sobre 1/90 más 1/60. ¿Y esto qué cosa es? Esa es la media armónica, pues. Esa es la media armónica para dos datos. Total de datos, 2. Velocidades de esos, velocidad 1 y velocidad 2. ¿Ves? Es la media armónica. ¿Te das cuenta? Entonces, lo puedes hacer por física o lo puedes hacer por aritmética. Entonces, ¿ya? Se puede aplicar la media armónica siempre y cuando hagan el mismo recorrido. Porque si hubieran hecho diferentes recorridos, por ejemplo, si él avanza 2D, entonces acá sería 3D, ¿no? Y acá sería 2D. Y esto ya no es, ¿esta es la media armónica? ¿Esta es la media armónica? No, pues, la media armónica no es con 3, es con 2. ¿Ves? Por eso que tienen que ser los mismos recorridos, ¿ya? Mismo recorrido, misma obra, ¿no? Si se trata de obreros, ¿no? Un obrero hace un muro en 10 días, ¿ve? Entonces, un obrero hace un muro en 10 días, entonces, en 10 días hace un muro.
O sea, 10 días por muro. Y el otro albañil hace, en 20 días hace un muro. Entonces, su rapidez, ¿no? 10 días por muro, 20 días por muro. ¿Ves? Funciona como si fuese velocidad, ¿no? ¿Ves? Pero tienen que hacer la misma obra, pues. 10 días para hacer un muro, 20 días para hacer el mismo muro. ¿Ya? Ya, tienes que tener cuidado, ¿ya? Hay que hacer el mismo recorrido, misma obra. ¿Ya? Si no, no se puede aplicar la media armónica. Si te cambio las distancias o te cambio la obra, ya no puedes aplicar media armónica. Tienes que usar otra forma de resolver. La media armónica, no te olvides, ¿ah? Mismo recorrido, misma obra. Profe, y si no me dan diferentes recorridos, ya pues tendrás que aplicar así como hemos hecho acá. Tendrás que aplicar tu física o tus fracciones. Se convierte en un problema de fracciones. Listo, ahí a la media armónica y te sale, ¿no ves? Esa es la velocidad media, también conocida como velocidad promedio en aritmética. Listo, copien, capturen pantalla y nos vamos a otra cosa. La medida de localización. ¿Cuáles son las medidas de localización? La media, que ya hemos dicho que la media es lo mismo que la media aritmética y es lo mismo que el promedio, ¿no? Así hablan los de estadística, media, así hablan los profesores de matemática, media aritmética, y así habla la gente común y corriente, ¿no? Hállame el promedio, dicen. Hállame el promedio. Hállame el promedio de edades, hállame el promedio de sueldos. Es lo mismo, ¿ve? La suma de datos entre el total de datos. La mediana, ojo, para hallar la mediana hay que ordenar nuestros datos, ¿ya? Hay que ordenar nuestros datos, ya sea de forma creciente o decreciente, ¿ya? No interesa, hay que ordenarlo. ¿Y por qué hay que ordenarlo? Para tener un punto central, pues, ¿ves? ¿Ves? Para tener un punto central. Profe, pero si tuviera más datos, ¿ves? Esto habría dos términos centrales. Entonces dice, considerando datos ordenados, ya sea en forma creciente o decreciente, la mediana es el término central, ¿ves? Esta es la mediana. La mediana es el término central o la semisuma de los términos centrales, ¿ves? ¿Y quién es la mediana aquí? La mediana sería la semisuma. ¿Ves? Así de fácil, ¿ya? Entonces, para hallar la mediana, los datos tienen que estar ordenados, ¿ah? Ya sea en forma creciente o decreciente. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar el término central. La moda, ¿qué es la moda? La moda es el dato que más se repite, punto. El dato que más se repite, ¿ya? El dato que más se repite es en la moda. El dato que más se repite es en la moda. Puede ser que no haya moda, amodal. Puede ser que haya una moda. Puede ser que haya dos modas, etcétera. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. A ver, copien primero. Dale captura de pantalla. ¿Ya? Media es lo mismo que decir media aritmética, promedio. La mediana es el término central o la semisuma de los términos centrales de datos ordenados. Y la moda es el dato que más veces se repite. Entonces, para que quede claro todo esto, hacemos este ejemplo, ¿ya? Dice, determine la media, mediana y moda de estos datos. Acá, vamos a hallarlo. Entonces, ¿cómo se halla la media? Se suma todos los datos y se divide entre el total de datos. Fácil. ¿Quién es la mediana? El término central. ¿Quién es el término central? ¿Ves? El término central es 3. Ah, esa es la mediana. ¿Ves? La mediana es el término central. ¿Quién es la moda? El dato que más se repite. ¿Qué dato se repite? Ninguno, profe, ninguno se repite. Ah, entonces se dice, este conjunto de datos no hay moda. Entonces este conjunto de datos es amodal. ¿Ves? No hay moda. Entonces se dice que ese conjunto de datos es amodal. Otro ejemplo. Aquí. ¿Ve? Tengo estos datos. ¿Eh? ¿Cómo se halla la media? Se suma todos los datos entre el total de datos. Fácil. ¿Quién es la mediana? La mediana es el término central. ¿Ve? Hay dos términos centrales, profesor. Ah, entonces para hallar la mediana simplemente es la semisuma. ¿Ves? Es la semisuma.
4 más 5, 9, entre 2, 4,5. Muy bien. Profe, ¿quién es la moda? El que más se repite. ¿Quién es el que más se repite? Pues, el 5 se repite 2 veces. Ah, esa es la moda. ¿Y cuántas modas hay? Hay una moda nada más. Hay una moda nomás. Entonces, unimodal. Unimodal. Acá. ¿Quién es la media? Se suma todos los datos, así se repitan, suma todos los datos y divídelo entre el total de datos. ¿Quién es la mediana? El que está en el medio, pues. El que está en el medio. Esa es la mediana. ¿Quién es la moda? Profe, el 4 se repite 2 veces y el 6 se repite también 2 veces. Ambos son lo máximo. Entonces hay dos modas, pues. Una primera moda es 4 y otra segunda moda es 6. Ah, entonces se dice que este conjunto de datos es bimodal. Este conjunto de datos es bimodal. ¿Vieron? Profe, ¿qué hubiera pasado si acá yo pongo un 4? Así. Ah, entonces, ¿quién es el que más veces se repite? El 4. Ah, entonces acá la moda sería 4. Y sería unimodal. ¿Ya? Ojo, un alumno me dijo, profe, este es bimodal, porque el 4 se repite 3 veces y el 6 se repite 2 veces. Entonces, los que más se repiten son el 4 y el 6. No, no. Para que sea bimodal tiene que ser la misma cantidad, pues, ¿ya? Para que sea bimodal tiene que ser la misma cantidad. Hay dos 4 y hay dos 6, ¿ves? Ah, ese es bimodal. Ese es bimodal. Pero este no es bimodal. Acá el que tiene más, el que más veces se repite es el 4. Ah, entonces la moda es 4. La moda es 4, es unimodal. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Para que sea bimodal tienen que tener la misma cantidad, pues, ¿no? Hay dos 4 y hay dos 6. Ah, ¿ves? Es bimodal. ¿De acuerdo? Profe, si acá pusiera un 10, sería trimodal. ¿Entiendes? Ahí sería trimodal. Hay tres modas, ¿no? Una moda se llama 4, una moda se llama 6 y otra moda se llama 10. Ahí sería trimodal. Tiene que tener la misma cantidad. Bien, copien, capture pantalla. Y ahora vamos a ver qué son los terciles. ¿Ya? Simplemente te lo resumo así. Acá tengo un conjunto de datos. Mira cuántos datos tengo. ¿Ah? Dice, si a ese conjunto de datos lo divido en tres partes iguales, ¿ya? Lo divido en tres partes iguales, o sea, esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí son iguales. O sea, hay la misma cantidad, ¿no? Es la misma cantidad, ¿no? Acá hay, por ejemplo, ¿no? 8 datos, 8 datos, 8 datos. ¿Ya? ¿Ven? Lo divido en tres partes iguales. Entonces, el número que cae ahí, a ese se le llama el primer tercil. Y el número que cae ahí exactamente, a eso se le llama el segundo tercil. ¿Vieron? Así de fácil. ¿Ya? ¿Qué significa terciles? Que a mi conjunto de datos lo divido en tres partes iguales. ¿Quién es el tercer uno? El límite, bueno, el límite. Y acá el límite, justo, donde llega, ¿no? Lo divido en tres partes iguales y donde llega, ahí es el primer tercil. Donde llega aquí es el segundo tercil. Bien, entonces son cositas que se usan bastante en estadística. Entonces, ¿y cómo se hallan esos terciles? ¿Cuál es la posición del tercil I? O sea, puede ser tercil 1 o tercil 2, ¿no? ¿Cómo se halla la posición del tercil I? Es I multiplicado por n más 1 sobre 3. ¿Y quién es n? La cantidad de datos. Ejemplo. Mira, tengo 11 datos. ¿Está bien? ¿Cuántos datos tengo? 11. Entonces, n vale 11. Ya, me dicen hallar el tercil 1. Entonces, para hallar el tercil 1 es 1, ¿verdad?
multiplicado por 11, que es n, más 1, entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque ya hemos dicho, estamos dividiendo en 3 partes iguales. Y sale exactamente 4. ¿Ve? Salió exactamente 4. Esta es la posición, ¿no? Entonces, la posición del tercer 1 es 4. Entonces, ¿qué cosa va a ser? El dato 4, pues, ¿no? Tengo el dato 1. Recuerda que yo tengo así, ¿no? Tengo 11 datos, ¿no? Tengo dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 8, dato 11, ¿no? ¿Vieron? Entonces, el primer tercil va a ser el dato 4, pues. Este es el primer tercil, ¿ves? El dato 4 es el primer tercil. Primer tercil. ¿Vieron? Ahí está, ya tengo el primer tercil. Ahora acá. ¿Quién es el segundo tercil? 2 por la cantidad de datos, más 1 entre 3. Sale 8. Ah, entonces el segundo tercil es el dato 8. Acá está el dato 8. El dato 8 será el segundo tercil. No hay más terciles. No es que hemos dicho, mis 11 datos los divido en 3 partes iguales. Ahí está, ¿ves? Mis 11 datos se dividen en 3 partes iguales. Esta es una primera parte, esta es una segunda parte y esta es una tercera parte. ¿Ves? Se dividen en 3 partes iguales. Ya, entonces esa es la forma de hallar, esa es la forma de hallar los terciles. ¿Y cómo serán los cuartiles? ¿Cómo serán los cuartiles? Cuando divida mis datos en 4 partes iguales. Bueno, acá tengo todos mis datos y los divido en 4 partes iguales. Así ves, lo divido en 4 partes iguales. Entonces va a aparecer los cuartiles. Entonces, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Nada más. ¿Ves? ¿Y cuál es la fórmula? Acá está, ¿eh? Q sub i va a ser igual a i por n más 1. O sea, es la misma fórmula, sino que entre 4, ¿no? Que cuando es tercil, se divide entre 3. Cuartil se divide entre 4. Nada más. Así de fácil. Seguimos, miren. Otra medida, los quintiles. ¿Qué significa quintiles? Que voy a dividirlo en 5 partes iguales. Entonces, ¿qué va a aparecer? El quintil 1, el quintil 2, el quintil 3 y el quintil 4. ¿Ves? ¿Y cómo se halla? Con la misma fórmula. Quintil i va a ser igual a i por n más 1 sobre 5. ¿Ves? ¿Por qué sobre 5? Porque es dividido en 5 partes, ¿no? Está bueno, de tercil sobre 3, cuartil sobre 4, quintil sobre 5. El otro que bastante se usa también son los deciles. ¿Qué significan los deciles? Que lo voy a dividir en 10 partes iguales, ¿no? Lo voy a dividir en 10 partes iguales. Entonces va a aparecer decil 1, decil 2, decil 3, hasta decil 9. ¿No? Eso es. ¿Y cómo se hallan los deciles? Igualito, ¿no? Decil i es igual a i por n más 1 sobre 10, porque lo he dividido en 10 partes iguales. Profe, ¿qué pasa? Acá ha salido entero, ¿no? Mire, ha salido entero, ha salido 4, entonces es el dato 4. Acá salió 8, es el dato 8. ¿Qué pasa si hubiera salido acá, en vez de 4, qué tal si hubiera salido 4,7? Ah, si hubiera salido 4,7, entonces tú dices, 4,7, ¿entre quién está? 4,7 está entre 4 y 5, ¿sí o no? 4,7 está entre 4 y 5. Ah, entonces el tercil 1 va a estar en el dato 4 y el dato 5. Va a estar entre el dato 4 y el dato 5. ¿Y qué cosa se hace? Se saca la semisuma. Nada más. Así fácil. Acá dice, ¿ven? Ojo, ojo. En cualquiera de los casos, si la posición resulta un número decimal, ¿ves? Así, ¿no? En vez de 4, si hubiera salido 4,7, entonces el valor del tercil, en este caso, el valor del tercil, del decil, de cualquiera de ellos, será la semisuma. La semisuma, dice, la semisuma. ¿De quién? Del dato anterior y el dato posterior a dicho número. Entonces, ¿quién es el dato anterior a 4,7? El dato 4, pues.
¿Quién es el dato anterior el dato posterior a 4,7? El dato 5, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el método o la técnica más rápida? Así, ¿no? Si la posición te sale un número decimal, entonces tú dices, este 7,2 está entre 7 y 8, ¿sí o no? 7,2 está entre 7 y 8. Entonces va a estar entre el dato 7 y el dato 8. Por lo tanto, el valor del decil, tercil, quintil será la semisuma, ¿ves? Del dato 7 y el dato 8. Nada más. Qué fácil. ¿Ya? Entonces, cuando sale decimal, tú dices, 7,2 está entre 7 y 8. Entonces el valor del tercil, cuartil, quintil o decil va a ser la semisuma del dato 7 con el dato 8. ¿Por qué? Porque 7,2 está entre 7 y 8. Así, así de fácil. ¿Ya? Entonces no tengan temor, porque cuando le sale 7,2 va a decir, profe, ¿cuál tomo? ¿El 7 o el 8? Va a decir, ¿no? Profe, ¿cuál tomo? ¿El dato 7 o el dato 8? Ninguno de los dos, la semisuma. ¿Vieron? ¿Ya? Eso es cuando te sale decimal. Porque cuando te sale entero ya, bueno, te sale 4, es el dato 4. Pues. Te sale 8, es el dato 8. Pues. Pero si te sale 7,2, entonces vas a decir, profe, ¿cuál tomo? ¿El dato 7 o tomo el dato 8? Ninguno de los dos, la semisuma. Entendido. Ya entendí, profe. Clarito. ¿Ya? Entonces, esta es una medida, bueno, los terciles, cuartiles, quintiles y deciles es una medida también usada en estadística. Seguimos. Ahora vamos a la medida de dispersión. ¿Cómo se dispersan mis datos? ¿No? Yo tengo un montón de datos y se van a dispersar entre ellos. ¿No? Acá tengo, ¿ve? Tengo un conjunto de datos X. ¿Qué significa datos X? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub n. ¿Ya? Entonces, la primera medida de dispersión es la varianza. Se puede usar la B, se puede usar la palabra var o simplemente este símbolo que usan en estadística. Dice, de este conjunto de datos yo puedo hallar la media, ¿sí o no? De este conjunto de datos yo puedo hallar la media. Yo ya sé cómo se halla la media, ¿no? Profe, ¿cómo se halla la media? Es la suma de todos los datos, ¿no? Es la suma de todos los datos entre el total de datos. Ya sabemos acá la media. ¿Y qué vamos a hacer ahora para hallar la varianza? Se compara cada dato, se compara con la media. Se compara cada dato mediante la diferencia. Cada dato lo vas a comparar con la media. Cada dato lo vas a comparar con la media mediante la diferencia. Profe, pero me puede salir negativo, ¿no? Yo puedo tener 2 menos 5, me va a salir negativo. Entonces para evitar el negativo, se eleva al cuadrado. ¿No? Mira, ahí está, ¿ven? Eso es. Para hallar la varianza, comparamos cada dato con su media. Y para evitar el negativo, se eleva al cuadrado. Cada dato se compara con su media mediante la diferencia y se eleva al cuadrado. Entonces recuerda que decir, por ejemplo, 5 menos 7 al cuadrado es lo mismo que decir 7 menos 5 al cuadrado, ¿o no? Claro, pues si me sale negativo, al elevarlo al cuadrado sale positivo, ¿no? Entonces no interesa, puede ser x sub 1 menos x media, ¿no? El dato menos la media, o al revés, ¿no? La media menos el dato. No interesa, no te va a afectar, ¿ves? No te va a afectar. O resta nada más a cada dato con su media, o al revés, y lo elevas al cuadrado. Entre el total de datos. Listo, nada más. Profe, ¿hay otra fórmula? Sí, mira. Esta es la forma sin desarrollar y esta es la fórmula desarrollada. ¿Ves? Entonces, dice, puedes aplicar esta fórmula o puedes aplicar esta fórmula. Esta ya está desarrollada, mira, ya la han desarrollado los matemáticos, han hecho el binomio al cuadrado y todo eso, y ya lo han desarrollado. Y queda así. Es la suma de cuadrados de todos los datos, mira, es la suma de cuadrados de todos los datos entre el total de datos menos la media al cuadrado. ¿Profe, da lo mismo? Por supuesto. Ya está, y esto ya está ya
estudiado. Miren, vamos a hacer con estos tres numeritos nada más, ¿ya? Hallar la varianza de estos datos, ¿ya? 2, 4 y 6. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hallar la media, ¿no? Entonces, 2 más 4 más 6 entre 3. Entonces sería 10, 12, 4. Entonces ya encontré la media que vale 4. Ahí está, ¿ves? Lo primero que tengo que hacer es hallar la media. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Comparar cada dato lo tengo que comparar con él, ¿sí o no? Mediante la diferencia. Entonces sería 2 menos 4, ¿ves? 2 menos 4 al cuadrado, luego sigue 4 menos 4 al cuadrado, luego sigue 6 menos 4. ¿Está clarito o no está clarito? ¿Ves? Entonces acá sale menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. 6 menos 4, 2 al cuadrado. ¿Ves? Te va a salir positivo, pues. ¿Ya? Porque como está elevado al cuadrado, todo tiene que salir positivo, ¿no? 8. Sobre, ¿cuántos datos son? 3. Entonces, la varianza es 8 tercios. Ya está. ¿Ves? Entonces, esta es la primera forma clásica de hallar varianza. Profe, a ver, aplique esta fórmula de acá. Ahí está. Le aplicamos esta fórmula. ¿Qué dice? Es la suma de cuadrado de los datos, ¿ves? Entonces, cada dato lo elevo al cuadrado, ¿ves? 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado. ¿Ves? Cada dato lo elevo al cuadrado. Entonces sería 6 al cuadrado, 36, más 4 son 40, 40 más 16 son 56 tercios. Menos la media. ¿Qué es la media? La media es 4, pues. ¿Sí o no? La media es 4, del 4 al cuadrado. ¿Ves? Menos la media al cuadrado, o sea, menos 16. ¿Y esto cuánto me sale? 56 menos 48 entre 3. 8 tercios. ¿Salió lo mismo o no salió lo mismo? Salió lo mismo. Entonces tiene dos maneras de hacer, ¿pues? Con la fórmula clásica o con la fórmula de... Esta es la fórmula sin desarrollar y esta es la fórmula ya desarrollada. Como verás, en algunos problemas me conviene usar esta fórmula y en algunos problemas me conviene usar esta fórmula. ¿Te das cuenta? Ahora van a ver, ¿eh? Cuando resolvamos un problema, yo te voy a decir, ¿a ¿cuál conviene? ¿Usar la fórmula sin desarrollar o la fórmula desarrollada? ¿Cuál es la otra medida? Esta era la primera medida, ¿no? La varianza, y esta es la segunda medida, la desviación estándar de S raíz cuadrada de la varianza. ¿Eh? Entonces simplemente decimos la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Así de fácil. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces si me piden hallar la desviación estándar de estos números, pero ya lo tengo acá, pues, ¿no? ¿Cuánto salió la varianza? 8 tercios. Ah, entonces le saco la raíz cuadrada nada más. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Eh? O sea, lo primero que tengo que hacer es hallar la varianza. Hallo la varianza. Y quiero hallar la desviación estándar, le saco la raíz cuadrada, ¿no? Listo. Copien, captura de pantalla. Muy bien. Esas son las medidas de dispersión, ¿ya? Para ver cómo se dispersan los datos uno con otro. Y luego vamos a ver ahora el coeficiente de variación, ¿ya? Es una medida de un conjunto de datos para comparar dispersiones de dos distribuciones, ¿no? O sea, me dan dos distribuciones y yo lo voy a comparar. ¿Cómo están funcionando esto, no? Vamos a comparar. ¿Y cuál es la fórmula? Para hallar el coeficiente de variación en la desviación estándar entre la media multiplicado por 100%, ¿no? Recuerden que esto es 1. Todo número multiplicado por 1 es el mismo, pero ya queda expresado en porcentaje. Miren, ¿ah? A menor coeficiente, menor dispersión. A menor coeficiente, mayor homogeneidad. Esto lo voy a explicar con este dato. Miren, ¿ah? Ahí dice. Dice, las notas de aritmética de los alumnos del aula A tienen una media de 15 y una desviación estándar de 0,3. Y los del aula B tienen una nota media de 16. Recuerden que decir media es lo mismo que decir promedio, ¿eh? Los del aula A tienen un promedio de notas 15.
y lo del aula B tienen un promedio de notas 16, ¿ya? Decir medio, promedio es lo mismo, ¿eh? Dice, ¿qué aula tiene menor dispersión? ¿Qué aula tiene mayor homogeneidad? Entonces, cuando me hablan de dispersión, homogeneidad, tengo que hallar ¿qué cosa? El coeficiente de variación. Entonces voy a hallar el coeficiente de variación del aula A y del aula B. A ver, ¿cuál es el coeficiente de variación del aula A? La desviación estándar de las notas del aula A entre el promedio de notas del aula A, por 100%. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar del aula A? 0,3, ese dato, ¿eh? ¿Y cuál es el promedio de notas del aula A? 15. Lo divido y lo multiplico y me sale exactamente 2%. Y ahí el coeficiente de variación del aula A. De igual manera, hacemos el coeficiente de variación del aula B. Desviación estándar del aula B entre el promedio de notas del aula B. ¿Cuál es la desviación estándar del aula B? Acá está, 0,4. Entre, ¿cuál es el promedio de notas del aula B? 16 por 100%, que sale 2,5. ¿Vieron? Ya, ¿qué tengo que hacer? Comparar. Vamos a comparar, dice. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Entonces, comparamos. ¿Cómo es 2 contra 2,5? Menor. ¿Ve? Entonces, 2 es menor que 2,5. Ah, y ahí está, ¿ve? Dice, a menor coeficiente de variación, ahí está, ¿ves? A menor coeficiente de variación le corresponde menor dispersión. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Qué aula tiene menor dispersión? ¿No? Esta era la primera pregunta. El aula A, pues, el aula A tiene menor dispersión que el aula B. ¿Ves? El aula A tiene menor dispersión que el aula B. Tiene menor dispersión. ¿Qué significa tiene menor dispersión? Que los datos no se dispersan mucho, bueno. ¿Cuál es su promedio de notas? 15, ¿no? Su promedio de notas es 15, entonces quiere decir que un alumno tiene 14, otro alumno tiene 15, 15, 15, 15, por acá 16, así, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, los datos no se dispersan mucho, están cerca los datos. No hay, o sea, ¿te das cuenta? Tienen menor dispersión que el aula B. Listo, ya. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Quién tiene mayor homogeneidad? ¿No? Entonces, acá dice, ¿no? A menor coeficiente de variación le corresponde mayor homogeneidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que el aula A es más homogéneo que el aula B. El aula A es más homogénea que el aula B. Eso es lo que me está diciendo acá. A menor coeficiente le corresponde menor dispersión y le corresponde mayor homogeneidad. El aula A es más homogénea que el aula B. Eso es lo que me está diciendo. ¿Te das cuenta? Es más homogéneo, claro, ya te dije, ¿ves? El aula A, sus notas son pues 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, ¿no? Están por ahí, ¿no? Mientras que el aula B, perdón, el aula B no es tan homogéneo. ¿Cuál es su promedio de nota? 16. Su promedio de nota es 16, pero hay un alumno que tiene 10, hay un alumno que tiene 14, hay uno que tiene 20. ¿Ves? ¿De acuerdo? No es tan homogéneo el aula B. O sea, tendrá un promedio de 16, pero sus notas no son homogéneas. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir el coeficiente de variación. Entonces, para eso sirve el coeficiente de variación, para comparar dos distribuciones, ¿no? Lo que pasa en el aula A y lo que pasa en el aula B, y lo comparamos, y se saca estas conclusiones. Copien, captura de pantalla. Y ahora acá les he preparado dos diapositivas más, pero copienlo nomás, ¿ya? Porque si no me voy a demorar mucho en explicar. Copienlo nomás, ¿ya? Acá terminan todos los PPTs, ¿ah? Acá termina, ¿ya? Yo he agregado dos más, ¿ya? Ya, he aprobado, he agregado eso, la propiedad de la media y de la varianza, con dos ejemplos, ¿no? Miren, rapidito, ¿ya? Dice, las propinas de un grupo de alumnos, no sé cuál será, X.
¿Y cuál es la media de las propinas? 50. Ese es el dato que me están dando. Este es dato. ¿Ya? Dice, la media del número de soles de la propina de un grupo de alumnos es 50. ¿Ves? Ese es el dato. Y ahora dice, si a cada uno de ellos, ¿no? Si a cada uno de los alumnos le duplico su propina, entonces, si le duplico su propina, ahora voy a estar en 2x, ¿no? Si a cada uno le duplico su propina, pero le descuento 10 soles, ahora esto va a ser las nuevas propinas, ¿cierto? Si las propinas anteriores eran X, ¿qué significa X? X sub 1, X sub 2, X sub 3, ¿sí o no? Y ahora las nuevas propinas se duplican, dice, o sea, a cada uno le duplico y le resto 10. A cada uno le duplico y le resto 10. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ahora van a ser así, ¿no? Ahora van a ser así. Estas son las nuevas propinas. ¿Y ahora qué me está diciendo? Determinen la media de las nuevas propinas. Entonces, ¿cómo se halla la media de esas nuevas propinas? Según la fórmula que está acá, dice, ¿no? Tiene la misma forma, dice, ¿ve? La media de AX más B es AX más B, también igualito, pero con la media, ¿no? Entonces sería acá. La media de 2X menos 10 será 2 por la media menos 10. Nada más, así de fácil. ¿Ves? Pues las nuevas propinas son 2X menos 10. ¿Cuál es la media de las nuevas propinas? ¿Ves? 2. ¿Tiene la misma forma o no tiene la misma forma? Tiene la misma forma, ¿ves? Pero en lugar de poner X, ahora pongo la media. Lo que estamos hablando de media. Ya está, ¿ves? Y reemplazo nomás, pues, porque este es dato, ¿no? La media es 50, entonces sería 2 por 50. Entonces, ¿cuál es la propiedad de la media? Que tiene la misma forma, pues. Entonces, la media de X más menos B es X más menos B, pero con media. La media de AX es AX también. ¿Ve? Sino que en vez de X pongo X media. Acá, la media de AX más B será AX más B, ¿ves? Tiene la misma forma. Sino que en lugar de poner X pongo X media, ¿ves? ¿Está clarito o no está clarito? Tiene la misma forma, te dije, ¿ves? Tiene la misma forma. Tiene la misma forma. ¿Ves? Pero en lugar de poner X, voy a poner X ray. ¿Ves? Facilito, ¿no? Y para la varianza depende solamente del que acompaña a X. Mira, el que acompaña a X, o sea, el coeficiente de X se eleva al cuadrado y se multiplica por la varianza de X. Profe, y este B desaparece. No me afecta. No me afecta. Si quieres lo borras, ¿no? No te afecta. Ya, eso lo voy a aplicar acá, miren. La varianza del número de soles de los sueldos de un grupo de trabajadores es 100. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los sueldos de los trabajadores? X. ¿Cuál es la varianza? 100. ¿Ve? Ese es dato. Ese dato. Y ahora dice, ¿qué pasa si a cada uno de los trabajadores le aumento el 50%? ¿Ve? Si antes recibían X, ahora le aumenté el 50%. Y luego se les descuenta 120 soles. Entonces, estos son los nuevos sueldos. Estos son los nuevos sueldos, ¿no? Entonces, ahora yo quiero hallar la varianza de estos nuevos sueldos. Quiero hallar la varianza de esos nuevos sueldos. ¿Y cómo se halla la varianza? Acá está, ¿ven? Con esta fórmula. ¿Ve? Al que acompaña a X se le eleva al cuadrado. Al que acompaña a X se le eleva al cuadrado. ¿Ves? Al que acompaña a X se le eleva al cuadrado. Y se multiplica por la varianza anterior de X. Profe, y este 120, si quieres lo borras, te dije. No te afecta. No te afecta. ¿No? Varianza de X más B sería varianza de X nada más. Y varianza de AX, cuando es coeficiente, queda elevado al cuadrado. ¿Vieron? Entonces a este 150 lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por la varianza de X. Profe, este 120, si quieres lo borras. No te afecta. Ya, pues, y esta varianza de X ya es dato, ¿no? ¿Ves? 100. Es 100. Entonces sería 150% al cuadrado de 9 cuartos por 100. Listo. Copien, captura de pantalla. ¿Ya? Entonces, esto yo le he agregado, ¿ya? Esta diapositiva yo le he agregado. No había esta diapositiva. Yo le he agregado. Para que vean cómo funcionan las propiedades de la media y de la varianza. Y ahí están los dos ejemplos.
Listo, ahora sí, pasamos al otro regalo que te voy a dar. ¿Cuál es el otro regalo? Esta diapositiva. Ya te dije, decir promedio, decir media aritmética, decir promedio ponderado y decir promedio de n números, es lo mismo. Miren, tiene cuántos nombres. El promedio de n elementos es la suma de n elementos entre el total de elementos, así se abrevia, te dije. Promedio ponderado. ¿Qué cosa es el promedio ponderado? Cuando tiene datos agrupados, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, número de personas por su promedio, número de personas por su promedio, número de personas por su promedio, número de personas por su promedio entre el total de personas. ¿Ve? Entonces, el promedio ponderado también es lo mismo, ¿ya? Promedio ponderado, promedio, media aritmética y media es lo mismo. X sub 1, X sub 2 son las cantidades de los elementos y P sub 1, P sub 2 son los promedios de esos elementos. Ejemplo, en una reunión hay 5 familias, ¿ya? Ahí están las 5 familias, ¿ya? Entonces, la primera familia tiene 4 miembros, 4 integrantes, y cada uno de ellos tiene un promedio de 50, ¿ves? Acá hay 4 integrantes con un promedio de 50, ¿ves? Ahí está. 4 integrantes con un promedio de 50. La segunda familia, ¿verdad? Tiene 2 integrantes con un promedio de 48. La tercera familia tiene 5 integrantes con un promedio de 46. La cuarta familia tiene 6 integrantes con un promedio de 34. Y finalmente, la última familia tiene 3 integrantes con un promedio de 25. Entre el total de familia, entre el total de integrantes. ¿Vieron? Eso es el famoso promedio ponderado, muy usado en aritmética. ¿Ya? Cantidad de personas por su promedio, cantidad de personas por su promedio, cantidad de personas por su promedio entre el total de personas. Otro regalo para dos números, ¿cómo sería la media aritmética? La media geométrica y la media armónica. Para tres números, ¿cómo se halla la media aritmética? ¿Cómo se halla la media geométrica? Y ¿cómo se halla la media armónica? Listo. Copien, capture pantalla. Siempre es bueno tener a la mano esas formulitas, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿ah? Promedio, promedio ponderado, media aritmética y media son lo mismo. Son lo mismo, son nombres nomás que le han dado. Ya te dije, los estadistas dicen media. Los profesores de matemáticas decimos media aritmética. Los profesores de matemáticas también hablan de promedio ponderado. Y también promedio, lo dice la gente común y corriente, dice promedio, ¿no? Hallar el promedio de edades, dicen. Bien, una vez que ya tenemos toda la teoría, pasamos a los ejercicios de clase. Miren, vamos a hacer, acá había una pequeña corrección, ya, miren, ¿ves esto que está de rojo? Eso no había, ya, yo le he agregado. Esto no había, para que quede preciso nada más, ¿ya? A ver, dice, en una empresa se toman 5 exámenes, ¿ya? Al año, y a cada uno de los empleados. La puntuación va de 0 a 100, entero. Para que alguien obtenga un ascenso, el promedio de sus notas de los 5 exámenes tiene que ser mayor que 80. ¿Ya? Si tú quieres ascender en tu trabajo, tu promedio de nota de los 5 exámenes tiene que ser mayor que 80. Y dice que al empleado Dante le entregaron sus notas, pero de 4 de sus exámenes nada más. Le entregaron la nota de 4 de sus exámenes nada más. Y fue de 82. Ese es el promedio de sus 4 notas. Le falta una nota, no le han entregado una nota. Y ahora dice que el promedio de sus notas es de 82. ¿Y cómo se halla el promedio? Ya te dije, ¿no? Es la suma de elementos, o sea, es la suma de las 4 notas entre 4. Por lo tanto, la suma de las 4 notas es 4 por 82, 328. ¿Ve? Primer paso. ¿Ve? Con este dato del promedio ya hay la suma de las 4 notas. Pero dice que para el ascenso, para que una persona logre ascender en su trabajo, el promedio de los 5 exámenes tiene que ser mayor que 80. ¿Ves? El promedio de los 5 exámenes tiene que ser mayor que 80 para que una persona logre ascender. Ya. Entonces, para Dante, vamos a ver, para Dante, porque Dante ha ascendido, Dante logró ascender, dice.
Para Dante, ¿qué tenemos? Dante solamente le han entregado 4 notas, no le han entregado la quinta nota. Entonces decimos así, ¿no? ¿Cómo se halla el promedio de 5 notas? Para hallar el promedio de 5 notas es la suma de 5 notas entre 5, y eso tiene que ser mayor a 80. Entonces, pero Dante no tiene 5 notas, Dante solamente tiene 4 notas. Ah, no le han dado una nota, entonces no sabemos cuál es esa nota que le falta, ¿no? ¿Ves? Entonces decimos, la suma de 5 notas será la suma de sus 4 notas más una nota que falta, bueno. La suma de las 4 notas, porque 4 notas ya se sabe la suma de sus 4 notas. Lo que no sabes es cuánto has sacado en una de sus otros exámenes. ¿Está bien? Entonces, como no sé, le llamo X. Entonces, la suma de sus 5 notas entre 5 tiene que ser mayor que 80. ¿Para quién? Para Dante, estamos hablando. Listo. Resolvemos esta inecuación y sale que X es mayor que 72. ¿Vieron? Estamos hablando de Dante. ¿Eh? Entonces, Dante, en este examen que no le han dado, este es un examen, porque acá están los 4 exámenes, y acá hay un examen que no le han dado. No se sabe qué examen es, puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no se sabe. En uno de sus exámenes tiene que haber sacado esta nota, y esa nota tiene que ser mayor que 72, porque ha logrado el ascenso. ¿Te das cuenta? Entonces, como ha logrado el ascenso, entonces su nota tiene que ser mayor que 72. Entonces, como Dante logró ascender, determine la suma de la mayor y menor nota posible que pudo obtener dentro de esos 5 exámenes. Entonces, si es mayor que 72, ya pues. Entonces, la nota que puede haber obtenido, ¿cierto? ¿Qué será? Dice, a Dante le entregaron las 4 notas de sus 4 exámenes con un promedio de 82 puntos. Y en ningún examen obtuvo nota mayor o igual que 90. Y en todas obtuvo puntaje par. Ojo, en todas sus notas ha obtenido puntaje par. En todas sus notas ha obtenido puntaje par. Entonces, si su nota tiene que ser mayor que 72, entonces, ¿cuál es el mínimo? 74, bueno, porque quiero par. Vamos a decir 73. Y ahora me falta hallar el máximo. ¿Cuál será el máximo? Ah, bien claro, dice acá. Mira bien, ¿ah? Dice, en ningún examen obtuvo nota mayor o igual que 90. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe esto así? ¿No? En ningún examen, o sea, no ha obtenido nota mayor, ¿ves? En ningún examen obtuvo nota mayor o igual que 90. O sea, no ha obtenido nota mayor o igual que 90. Entonces, ¿qué ha obtenido? Nota menor que 90. ¿Vieron? No ha obtenido nota mayor o igual que 90. Entonces, ha obtenido nota menor que 90. ¿Y quién es menor que 90? Máximo. Menor que 90 máximo es 88. ¿Vieron? Eso es. ¿Vieron? Ahí está, ¿ves? De las notas de Dante son mayores que 72, ahí está, y menores que 90. Ya te dije por qué. Porque en ningún examen obtuvo nota mayor o igual que 90, entonces obtuvo nota menor que 90. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Mayor que 72, 74. El mínimo menor que 90, máximo 88. El máximo. Ya está. ¿Qué me piden? La suma. La suma de estos dos me da 162. ¿Listo? Miren, bonito ejercicio. ¿Ya? Definición de promedio. Promedio. Una inecuación sencillita
y nada más, hallar el intervalo de notas. Mm. Profe, y si no estaba esto de aquí, ¿qué me está diciendo? Que no obtuvo nota mayor que 90. No obtuvo nota mayor que 90. Si no obtuvo nota mayor que 90, ¿qué nota pudo obtener? Menor o igual que 90. ¿Ves? O sea, lo contrario de mayor que 90 sería menor o igual que 90. O sea, podía haber tenido nota 90. O sea, lo máximo sería 90. ¿Ves? Lo máximo sería 90, ya no 88. Por eso que le he agregado eso que dice mayor o igual. ¿Ya? Entonces, lo contrario de mayor o igual, ¿no? Lo contrario, ¿no? De mayor o igual, lo contrario de mayor o igual es menor. ¿Entiendes? Lo contrario de mayor o igual es menor. Clarito. Listo, vamos al ejercicio 2. Ya te está papayita, pues mira, promedio ponderado vamos a usar. En una reunión hay cierta cantidad de madres de familia. No sabemos cuántos hay. ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? N, pues no sé, ¿no? Hay cierta cantidad de madres de familia, ¿ves? Hay cierta cantidad de madres de familia. No sé, cierta cantidad de madres de familia. Con un promedio de edad, con un cierto determinado promedio de edad. Entonces, ¿cuál es el promedio de edad? ¿Ves? ¿Está clarito o no? Entonces, este es el número de madres y este es el promedio de esas madres. Ahora dice, al cabo de 15 minutos de iniciada la reunión, llegaron 20 madres. Llegan positivo. Llegan 20 madres con un promedio de edad de 35 años. ¿Ves? Y luego de media hora se retiraron 15 madres con un promedio de edad de 38 años. ¿De acuerdo? Listo. Nada más. ¿Cuál es el promedio de la que han quedado? Porque llegaron y se fueron. Entonces, entre el total, hay que dividir entre el total de personas, ¿no? ¿Y quién es el total de personas? Había N, llegaron 20 y se fueron 15. ¿Sí o no? Habían N, llegaron 20 y se fueron 15. Ese es el total. Y eso tiene que ser P, ¿no? Por dato, dice, el promedio de edad de las que quedaron fue el mismo de las que estaban al inicio. Este es el promedio inicial, ¿cierto? Al inicio tenían este promedio y ahora al final tienen el mismo promedio. ¿Ves? Al inicio y al final tienen el mismo promedio. Nada más. Operamos, queda NP más, sumamos esto y queda 130 y acá sería P por N o N por P, 5P. Este NP con este NP se me va. Y 130 entre 5, ¿cuánto es? 26. ¿Y qué fácil? Papayita, ¿no? Profe, qué problema tan sencillo. Claro, porque le estoy aplicando el promedio ponderado, ¿no? Lo puedes hacer de otra manera más larga. Este es lo más rápido que hay. Que hay el promedio ponderado, ¿ya? Número de personas por su promedio. Número de personas por su promedio. Número de personas por su promedio. Facilito, ¿no? Ese es el famoso promedio ponderado. ¿Ya? De repente ustedes lo han hecho de otra manera. Está bien. Te felicito. Si lo has hecho de otra manera, está bien. Yo te estoy enseñando el camino rápido, ojo. Te estoy enseñando el camino rápido. Copiar, captura de pantalla. Vamos al 3. Las tasas. ¿Ves? Esto ya lo sabemos, ¿no? Cuando te dan tasas es inmediato, ¿no? Dice, las tasas de utilidades de sus 4 panaderías de Álvaro fueron, hallar el promedio, dice, ¿no? Hallar el promedio de esas tasas. ¿Ya? Pues, ¿cómo se halla el promedio de esas tasas? Se saca la media geométrica. ¿Y cómo se halla la media geométrica? Es la raíz cuarta, porque son 4 datos, ¿no? El primer dato, 9. Segundo dato, 6. Tercer dato, 8.
Cuarto dato, 3. ¿Ves? Ya te dije, cuando quieres hallar tasa, lo haces de frente, nada más, la media geométrica. Saca la raíz cuarta y te sale 6, ¿no? Recuerda que esto es 3 al cuadrado esto es 3 por 2, y esto es 8 esto es 2 al cubo, y esto es 3, ¿no? Entonces, ¿qué me sale acá? 3, ¿no? A la cuarta, por 2 a la cuarta, y se va. Quedaría 6 nada más. Entonces, la tasa promedio, 6%. Ahora, cuando hay aumento, te dije, ¿no? Cuando hay aumento o disminución, ¿qué se hace? Igual, se saca la media geométrica, pero a los aumentos. Entonces, si aumentó 20, ¿dónde está? Si aumentó 20. Si aumentó 20, ahora va a estar en 120. Si aumentó en 260%, ahora va a estar en 360%. ¿Ve? Aumentó en los 2 primeros meses. Y en los dos siguientes disminuyeron en un 20%, eran 80, y acá disminuye en 40, 60. ¿Está clarito o no está clarito? Sacamos la raíz, cuarta, sale 120, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó? Creció en 20, porque siempre hay que compararlo con mi inicio. Este es mi inicio. De 100 a 120 creció en 20%, ¿o no? Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creció en un 20%. ¿Ves? Así se dice, ¿no? La media mensual de crecimiento es de 20%. Ya está. Respuesta 6 y 20. ¿Ve? Ya se hace fácil, miren. ¿Por qué? Porque yo ya sé hallar promedio de tasas, la media geométrica de las tasas, de frente nada más. Y cuando es aumento o disminución porcentual, se hace así. Se saca la raíz y al final se compara ¿con quién? Con mi inicio, pues. Con mi inicio siempre 100%. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó, creció en un 20%. Creció en un 20%. Copien, capture pantalla y apaguen su micrófono si es que no quieren hablar. Si quieren hablar, pon tu micrófono y habla. ¿Ya? Entonces, miren, ya se hace rápido porque ya la habíamos visto en clase, ¿no? Para tasas porcentuales, de frente nomás la aplica. Y para variaciones, o sea, cuando hay aumento o disminución, también se hace la media geométrica, pero al final hay que restarlo de 100. ¿Ya? Hay que restarlo de 100. Vamos al 4. Carolina recibió de su tía Queta una propina en dólares durante 11 días, ¿ah? ¿Ya? Durante 11 días, ¿ah? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, hasta el día 11, hasta el 11º día. ¿Ya? Y mira la propina, cómo están en decimales, ¿no? Entonces, pero yo ya sé que 1,25 es 125 sobre 100, ¿o no? Sacamos quinta acá, 5. Sacamos quinta acá, 4. O sea, queda 5 cuartos. Entonces, en lugar de poner 1,25, ¿qué pongo? 5 cuartos. En lugar de poner 11,25, 45 cuartos y así sucesivamente. ¿Vieron? Pero esa es la primera chamba, ¿no? Pasarlo todo a fracciones, para no trabajar con decimales. ¿Ah? Y ahora, ¿qué observo? Acá tiene que ser muy observador. Pues. Este 5 es 1 por 5. Este 45 es 5 por 9. Y este 117 es 9 por quién. Mira, 9 por quién, por 13, ¿no? Ya. ¿Ves? Ah, qué bonito, profesor. Qué bonito, que hay una sucesión, ¿no? ¿Ves? En vez de poner 5, ¿qué pongo? 1 por 5. En vez de poner 45, 5 por 9. En vez de poner 117, 9 por 13. Y así sucesivamente. Pero en 11 días. Entonces, mira, el primer día acá es 1, acá es 5, acá es 9. ¿Qué se está formando? Una progresión aritmética
de razón 4. Profe, esto ya lo sé de clase pasada, claro. El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. ¿Quién es la razón? 4. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sale acá? El término enésimo, ¿a qué va a ser igual? A 4n, ¿cierto? 4n menos 3. ¿Sí o no? ¿Ves? Aplicando mi fórmula de progresión aritmética, todos estos de color azul, ¿sí? Todos estos de color azul, el 1, el 5 y el 9, están formando una progresión aritmética. Entonces, ¿a dónde tengo que llegar yo? Al día 11. Ah, entonces cuando llegue al día 11, ¿cómo será, pues? El día 11, ¿cómo será? 4 por 11, ¿cierto? 4 por 11 menos 3. Y 4 por 11 es 44, menos 3, 41. ¿Vieron? Entonces, el día 11, en el día 11, el último de los azules será 11, bueno. El último de los azules será 11. ¿Ves? El término 11 será 41, ¿ves? Ese 41 va acá. El último de los términos va a ser 41. Ahí está, 41. Ya, profe. Y acá, mira, se lleva por 4, ¿no? 1 para llegar a 5 va más 4. 5 para llegar a 9 va más 4. 9 para llegar a 13 va más 4. Entonces acá sería más 4, ¿eh? Entonces 41 más 4, 45. ¿Mm? Miren todo lo que aparece en este problema. No es fácil. Es un problema muy bonito. ¿De quién cree que es? ¿De quién cree que es este problema? De Johnny Pacheco, pues. Ya, ahí no termina el problema. De decimales a fracciones. Ahora, ahí están los 11 días. ¿Qué dice? La edad de Queta coincide con la suma de términos de la fracción irreducible equivalente ¿a quién? A la media armónica. O sea, hay que hallar la media armónica de todas esas propinas. ¿Y cómo se halla la media armónica? El total de datos entre la suma de las inversas. ¿Qué es la inversa? Lo volteo nomás, pues. Y acá dice 1 por 5 entre 4, ahora lo volteo. 4 entre 1 por 5. ¿Ves? Lo volteo. A toditos, lo invierto, o sea, se llama la inversa. Esa es la media armónica. El total de datos entre la suma de las inversas. Ahora, esta es una suma recontra conocida, ya les enseñé en la clase pasada. Si acá está el producto y acá está la diferencia, miren, 5 menos 1, ¿cuánto da? 5 menos 1 me da 4. 9 menos 5, ¿cuánto me da? 4. 9 menos 13, ¿cuánto me da? 4. 45 menos 41 me da 4, ¿ves? Entonces, cuando abajo está el producto y arriba está la diferencia, se puede transformar, ¿no? ¿En qué? Esto se transforma en 1 sobre 1 menos un quinto. Esto se transforma en un quinto menos un noveno. Esto se transforma en un noveno menos un treceavo. Esto ya lo hemos visto en clase pasada. Esto se transforma en un 41avo menos un 45avo. Y como verás, este un quinto con este un quinto se me va, queda el negativo. Este un noveno con un noveno se me va, queda el negativo. Entonces así se van a ir todos. ¿Y qué me queda? El negativo. Es decir, va a quedar 1 sobre 1 menos 1 sobre 45. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces los alumnos que tienen práctica dicen, ah, esto ya lo hemos visto en clase pasada, profesor. Entonces va a quedar el primero, que sería 1 sobre 1, menos el último, que sería 1 sobre 45. ¿Ya? Así. Siempre. Profe, siempre queda uno. Claro, pues, siempre queda uno. Siempre queda uno. ¿Ya? Porque la técnica es esto, ¿no? Si tú tienes acá el producto y acá tienes la diferencia, esto va a ser 1 sobre A menos 1 sobre B. ¿Sí? ¿Ves? Eso es lo que hemos aplicado hoy. ¿Ya? Cuando en el denominador está el producto y en el numerador está la diferencia, se forma esto. Entonces va a quedar el primero, que es 1 sobre 1, menos el último, que es 1 sobre 45. ¿Mm? Y ahí resolvemos eso, resolvemos esto, sin equivocarnos.
y me sale 45 cuartos. Esta es una fracción irreducible, dice, ¿no? Ya, pues entonces la suma de esta fracción, de los términos de esta fracción irreducible es la edad de Queta. Pues entonces la edad de Queta será 49. ¿Vieron? Miren qué bonito problema. Hay de todo un poco, ¿ve? Decimales, fracciones, progresión aritmética, media armónica, saber sumar y listo. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Ya? Este problema es de mi cosecha, yo lo puse hace muchos años, lo han revivido, bueno, lo han revivido, lo han revivido, ¿ya? Por si acaso, Carolina es mi sobrina, Keta es mi hermana. Ya, fíjate, por eso yo reconozco mi problema, pues. Yo reconozco mi problema porque yo le pongo nombre de mi familia. ¿Vieron? Bonito ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Mm? ¿Todo bien hasta ahora? Yanela, Betty, Yeret. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo entendido? ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿O algo que de repente lo he hecho rápido? ¿O todo bien hasta ahora? Sí, profe, todo Ya. bien. Ya, no tengan miedo de preguntar. Si hay alguna duda, algo que se me pasa, me dicen, profe, mire ahí, ¿de dónde ha salido eso? ¿Por qué ha hecho eso? Yo te lo explico. Listo, vamos al número 5 entonces. Ya, este es un problema muy bonito y bien fácil de resolver. ¿Ah? Dice, en el Centro de Salud San Martín de Porres, donde yo vivía antes, ahora me he pituqueado, ahora vivo en Los Olivos. En el Centro de Salud de San Martín de Porres se organiza una campaña para concientizar acerca de las consecuencias de la obesidad mórbida. Durante cierto día se realizó varias charlas de nutrición a un grupo de personas cuyos pesos en kilogramos fueron, mira, están los pesos, mira, como numerales. Si el nutricionista a cargo de dicha charla calculó la mediana y obtuvo 109, determine la suma de las cifras de la media de dichos pesos. ¿Mm? Me habla de mediana y de media. Entonces, para hallar la mediana, ¿qué necesito? Que mis datos estén ordenados. Mis datos tienen que estar ordenados. Entonces, voy a ordenar estos pesos de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Va bien? Voy a ordenar los pesos de menor a mayor. Entonces, ¿quién es el más chiquito? A0, B-1, ¿cierto? Mira, A0, B-1. De ahí sigue A0, B. ¿Está correcto o no? De ahí sigue A0, B más 2. Está creciendo, ¿no? B-1, B, B más 2. Luego sigue A0, B más 2, el mismo, que se repite. Y luego de ahí sigue, mira, si acá está A0, entonces ahora viene AA. ¿Ves? Ya creció. AA. AA con 0. AA con B. AA con B más 3. Y ahora, si acá era AA, ahora acá aparece A con A más 1, ¿ves? Más grande, ¿ves? Entonces, ¿está en forma ascendente o no? Claro que está en forma ascendente, ¿ves? Entonces, lo escribes en forma ascendente a los 8. Ya está en forma ascendente. Entonces, él va con él va con él, y él va con él. Entonces, ¿qué cosa queda? Estos son los términos centrales, ¿o no? Esos son los términos centrales. Y donde están los términos centrales está la mediana. Y por dato que la mediana es 109. Entonces, la mediana está aquí. ¿Cuánto es? 109 por dato. ¿Y cómo se halla la mediana? Es la semisuma, bueno. Es la semisuma, ¿no? O sea, es el más el sobre 2 igual a 109, ¿sí o no? Es el más el sobre 2, 109. Pero 2 por 109, ¿cuánto es? 2 por 109 es 218. ¿Ves? Ahora, ¿qué hace la gente común y corriente? Hace descomposición polinómica aquí y hace descomposición polinómica aquí, ¿sí o no? Hace acá 100A más B más 2 más 100A más 10A y eso es igual a 218. Y ahí resuelve, ¿no? Está bien, está bien. Hazlo por descomposición polinómica. Pero recuerda que esta es una pregunta de examen.
¿Y cómo se ha resuelto, profe? Esto se ha resuelto así, mira, ve. A0, B más 2, se suma con A0, ¿y qué te da? 218. Dime, de esta columna, ¿cuánto vale B? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale B? Mira, B más 2 más 0 es 8. ¿Cuánto vale B? Sí. Sacó, sin mucho esfuerzo. ¿Y acá cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 0 más A es 1. ¿Cuánto vale A? 1. 1 más 1, 2. Profe, ¿qué es eso? Hay formas y formas de resolver, ya te dije, ¿ves? A vale 1 y B vale 6. Si quieres, hazlo por descomposición polinómica. Si quieres. Si no, hazlo por probabilidad. ¿Está bien o no? Entonces, sea como sea, tienes que hallar estos dos valores. Ya está. Reemplaza nomás, pues. ¿Quién es este de aquí? A, que vale 1, 0, 5. Entonces, el primero es 105 kilos. ¿Eh? Entonces, el primer señor pesó 105 kilos. El siguiente, 106 y así sucesivamente. ¿Ya? Reemplazamos nada más. ¿Qué me piden? La media. ¿Qué cosa es la media? La suma de todos los pesos entre el total de pesos. ¿Qué me piden? Suma de cifras. ¿Ve? Esto es una pregunta de examen que tienes que hacerlo en 1 minuto o en menos tiempo. ¿Verdad? Esta pregunta tienes que hacerlo en 1 minuto o en menos tiempo. Miren, qué bonito ejercicio. Bonito ejercicio. Ordenar en forma ascendente o descendente, como tú quieras, para que puedas hallar la mediana, pues si no, ¿cómo vas a hallar la mediana? ¿Ya? Tienes que hallar la mediana. Sigamos. Ejercicio 6. Miren, ¿ah? El gasto diario en pañales descartables de un grupo de madres de familia que tienen bebés son las siguientes cantidades enteras de soles, que va desde 9 hasta 16, ¿ya? Y dichos gastos dice que están ordenados. Esto ya está ordenado, ¿ah? Esto ya está ordenado, ¿ah? O sea, que acá tú no puedes poner, por ejemplo, 18, no puedes poner, porque está ordenado. No va a crecer y después de crecer, ¿no? Va de 9 a 18 y después de 18 baja a 12, no puede ser, pues. Entonces tiene que ser un número ordenado, ¿ya? O sea, está yendo de menor a mayor, ¿no? Está en forma ascendente. Ya está ordenado, ¿eh? Dichos gastos ya están ordenados. Listo. Y ahora, ¿cuáles son mis datos? Dice que la media, ¿cierto? La media es 13. La mediana es 13,5. Y la moda es 14. Miren estos datos. ¿Ya? Listo. La media vale 13. ¿Qué cosa es la media? La suma de todos entre el total. La mediana 13,5 y la moda 14. Miren, ¿ah? ¿Dónde está la mediana? En el medio, ¿cierto? Mira, este 9 va con él, este A va con él, este 12 va con él y este 12 va con él. Entonces, acá están los términos centrales. Pues. Entonces, la mediana está ahí en esos términos centrales. Entonces, como la moda es 14, como la moda es 14, entonces, de hecho, mira, acá hay 2 16, acá hay 2 12. Entonces, ¿qué tiene que haber acá? Como la moda es 14, entonces tiene que haber por lo menos 3 14, ¿sí o no? Para que la moda sea 14, tiene que haber 3 14, porque si hubiera 2 14, sería trimodal. Tiene que haber, para que sea moda, tiene que haber 3 14. ¿Ya bueno?
Entonces, esto debe ser 14, esto debe ser 14, esto debe ser 14 y este también debe ser 14, ¿no? ¿En que están ordenados? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ves? Este tiene que ser 14. Y para que la mediana sea 13,5, tiene que ser 13. Bueno, 13 más 14 me da 37, la mitad 13,5. ¿Ves? Ah, y como la moda es 14, entonces de hecho que acá tiene que ser 14 y en el otro también 14. Si no, no habría moda. Bueno. ¿Cómo la ves? Interesante, ¿no? ¿Ves? Está clarito o no está clarito, ¿ves? La moda es 14, porque hay 3 veces 14, ¿ves? 3 veces 14 le gana a 2 veces 16 y a 2 veces 12, ¿ves? ¿Te das cuenta? Por eso que la moda es 14. Y de paso ya tengo la mediana, ¿ves? La semisuma, ¿no? 37 entre 2, 13,5. ¿Qué me falta? Hallar A nada más. ¿Y este A dónde lo voy a hallar? Con la media. Bueno, ¿qué es la media? La suma de todos, ¿no? La suma de los 10 datos. Entre 10 me da la media. Entonces la suma de los 10 datos es 130. Pero esto acá, 16 más 16 más 14 más 14 más 14 más 13 más 12 más 12 y más 9 me da 120. Y 120 más A tiene que darme 130. Por lo tanto, A vale 10. A vale 10. ¿Ves? Bonito capítulo, ¿eh? Entonces, saber los conceptos, bueno, qué cosa es moda, qué cosa es mediana y qué cosa es media. Y los datos tienen que estar ordenados. En este caso, están de forma ascendente. ¿Ves? ¿Está correcto o no? 9, 10, 12, 12, 13, 14, 14, ¿ves? Está en forma ascendente. Está ordenado. Mm, mm. Muy bien, seguimos. ¿Qué me piden? La varianza. Ya, ¿cómo sería la varianza? ¿Perdón? ¿Cómo sería la varianza? La varianza es la diferencia con la media, ¿cierto? Entonces acá, este hay que compararlo con la media, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 13 y 9? 4 al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de 13 con 10? 13 menos 10, 3. 13 menos 12, 1. ¿Ves? Y así sucesivamente. 13 menos 12, 1. 13 menos 13, 0. 13 menos 14 o 14 menos 13, 1. 14 menos 13, 1. 14 menos 13, 1. 16 menos 13, 3. 16 menos 13, 3. ¿Ves? La diferencia elevado al cuadrado entre el total de datos, que es 10. ¿Cierto? Son 10 datos. Listo. Salió 48 décimos. Lo dejo ahí nada más. Dice, el bono que va a recibir esta madre de familia es 10 veces la varianza. Ah, entonces el bono es 10 veces la varianza, pero la varianza es 48 décimos. Pues entonces, 10 por 48 décimos, 48, ¿no? Entonces el bono semanal que va a recibir esas madres es de 48 soles. ¿Ya? Entonces cada madre de familia va a recibir 48 soles semanales para comprar leche, ¿no? O no, pañales descartables. Para comprar pañales descartables le van a dar 48 soles semanales, ¿ah? Le van a dar 48 semanales para que compren sus pañales. ¿Ya? Entonces, miren, bonito ejercicio. Concepto, ¿ya? ¿Qué es moda? ¿Qué es mediana? ¿Qué es media? ¿Y qué es varianza, no? ¿Y qué es varianza? Sigamos. 7. Las edades de 5 amigos son todas diferentes y mayores que 28 años. ¿Ya? Acá están, ¿no? 5 amigos, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5. La edad de 5 amigos son todas diferentes y mayores que 28 años. La media es 40, la media es 40 y su mediana es 42. Ya la había puesto acá. La mediana es el que está en el medio, ¿no? La mediana es 42.
Ahora dice, si no se toma en cuenta la menor de las edades, se obtiene tal cosa. Pero si no se toma en cuenta a la mayor de las edades, o sea, a este no lo toma en cuenta, entonces, ¿qué me queda? AB42C. ¿Qué pasa? La mediana sería 38,5. ¿Ves? Ese es dato preciso, ¿no? ¿Ves? La mediana sería 38,5. ¿Y cómo se halla la mediana? La semisuma de estos dos, ¿no? ¿Ves? Y ahí sale B. ¿Te das cuenta? Ya tengo el dato B, ¿ves? Ya tengo B. Muy bien. Ahora dice, ahora regreso al otro dato, que dice, si no se toma en cuenta a la menor de las edades, o sea, a este, si no lo toma en cuenta a este, me queda esto nada más, ¿no? ¿Ves? Si no se toma en cuenta la menor de edad, la media y la mediana serían iguales. La media y la mediana serían iguales. ¿Cómo se llama la media? La suma entre 4. Profe, pero B es 35. ¿Ves? La suma entre 4. Y eso tiene que ser igual a la mediana. ¿Quién es la mediana? La semisuma, ¿no? ¿Ves? 42 más C entre 2. Listo. Resuelves esta ecuación y llegas a D menos C igual a 7. Ahí nomás lo dejo, ¿no? No sé quién será D y quién será C. Solo sé que la diferencia es 7. Ahora acá, de 1, o sea, de acá, de 1 que tengo, que la media es 40. ¿Y cómo es la media? A más B, que es 35, más 42, más C, más D, entre 5 me tiene que dar 40. Entonces tenemos que A más C más D es 123. ¿Está bien? Tenemos una ecuación con 3 incógnitas. Tengo una ecuación con 3 incógnitas. Pero estos datos ya están ordenados de menor a mayor. O sea, este es el menor y este es el mayor. Está ordenado de menor a mayor. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que A es menor que B, B es menor que 42 y C es menor que D. ¿Ves? Está ordenado de menor a mayor. Como dice que las edades son mayores que 28 años, todos estos amigos son mayores que 28 años. Entonces, si es mayor que 28, acá tendría que poner 29. Pero si acá pones 29, aquí no va a entrar número alguno. No va a cumplir número alguno. ¿Por qué? Porque si esto vale 29, acá sería C más D sería 123 menos 29. Acá serían 94, ¿no? A ver, dime dos números que sumados me den 94 y que entren aquí, ¿cierto? ¿Ya? O sea, C más D tiene que dar 94. Ah, no va a haber, mira, ¿ves? 2D sale 101, ¿eh? ¿Te das cuenta? No hay valor, no hay valor. Entonces no cumple para 29. Si no cumple para 29, entonces ¿con quién pruebo? Con 30, pues. Con 30. Pruebo con 30. ¿Eh? Y si pruebo con 30, ¿cierto? Si A vale 30, entonces sería 123 menos 30, sería 93, ¿no? 93. Entonces D más C sería 93. Y 93 más él son 100. O sea, 2D vale 100. Quiere decir que D vale 50. ¿Vieron? D vale 50. Y si D vale 50, el otro vale 7 menos. ¿Ves? ¿Está clarito o no está clarito? ¿Te das cuenta? ¿Se llevan por 7 o no se llevan por 7? Se llevan por 7. ¿Ya? Entonces, ese es un buen problema. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿ah? Probé con 29, no me salió, ¿ah? Porque no dice que es mayor que 28. Entonces, probé con 29, no me sale. Pruebo con 30, ahí recién salió. ¿Pero? Listo. Profe, si pruebo con 31, no sale. Pruebo con 32, no sale. Pruebo con 33, no sale. Pruebo con 34, no sale. ¿Ves? Pero ya no es necesario que pruebe. Si ya con 30 ya salió, ya esa es la respuesta. ¿Ves? Entonces, allá la diferencia entre el mayor y el menor. 20 años.
Miren qué bonito ejercicio, ¿no? Qué bonito ejercicio. ¿Ya? Habla de media, mediana, cuando no considero al mayor, cuando no considero al menor. ¿Qué pasa? Y saber tabular. Esto es saber tabular, ¿vieron? Esto es saber tabular. ¿No? Porque el alumno dice, profe, esta es una ecuación con tres incógnitas, ¿cómo voy a resolver? A ver, pues, para eso está este dato, ¿no? Mayor que 28, o sea, puede ser 29 o 30 o más. Con 29 no salió, con 30 ya salió, entonces ahí ya no sigo, pues, ¿para qué voy a seguir? Si no hubiera salido con 30, tendría que jugar con 31. Listo. Sigamos. 8. Las edades de los tres hijos de Ana, ¿ya? O sea, Ana tiene tres hijos, de 2, 4 y 6. Y las edades de los hijos de Nila, acá está Nila, Nila tiene tres hijos que son de 1, 5 y 7 años. ¿Está bien? Entonces ahí está Ana con sus hijos, Nila con sus hijos. Dice, la media y la varianza del número de años que tienen los 6 hijos junto con las dos madres son 10 y 107. O sea, me están dando la media de todos estos datos juntos, dice, ¿no? La mamá con sus hijos juntos me da de dato esto, ¿no? Que la media es 10 y la varianza es 107. Esos son mis datos. La media y la varianza son 10 y 107 respectivamente. Determina el producto de años que tienen ambas madres. La media es 10. ¿Cómo se haría la media? Es la suma de todos, o sea, sería A más N más todo esto, que sería 25, entre 8. Y ahí sale que A más N es 55. ¿Cómo se halla la varianza? Mira, ¿cómo se halla la varianza? Ojo, hay dos formas de hacer, ¿no? Una restando con la media y otra la suma de cuadrados. Entonces, aquí voy a aplicar la suma de cuadrados. Pues esta es mi fórmula que voy a usar, ¿ves? Esta fórmula voy a usar, la desarrollada. Es la suma de cuadrados entre n menos la media al cuadrado. Entonces, la suma de cuadrados entre la media, entre 8, perdón, menos la media al cuadrado. ¿Ves? Y a la media es 10, pues. Menos la media al cuadrado, ¿ves? Resuelvo eso y me sale esto. Ahora, el alumno dice, profe, ¿y acá qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eleva al cuadrado, pues. Eleva al cuadrado aquí y elevas al cuadrado aquí. ¿Ya? Entonces va a quedar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo es igual a 55 al cuadrado. Pero a cuadrado más n cuadrado ya lo tengo, pues es 1525. ¿Ves? Entonces de ahí ya sale AN. ¿Te das cuenta? De ahí ya sale AN. ¿Te das cuenta? Acá tengo 55 al cuadrado, acá tengo 1525, lo divido entre 2 y ya está. De ahí me sale AN. ¿Ves? No necesitas hallar el valor de A. O sea, hay alumnos que quieren hallar A, que quieren hallar N. Se van a demorar, pues te sale, ¿eh? Te va a salir, pero te va a demorar. Por eso el truco está acá, ¿no? Determine el producto, dice, ¿ves? Determine el producto de los años que tienen las madres. ¿Quiénes son las madres? Ana y Nila. ¿Eh? Entonces, basta elevar al cuadrado, ¿ya? Elevas al cuadrado a la izquierda, elevas al cuadrado a la derecha y resuelves y ya sale AN. Y ahí te sale AN. ¿Vieron? Chévere, ¿no? Ya no es necesario que hayas AN. Ahora puedes hallar, pues, ¿no? Por ejemplo, te sale por si es de 30 y acá te va a salir 25, ¿no? Y acá 30 al cuadrado, 900 más 25 al cuadrado, 625, ¿ves? Te da. Con 30 y 25 funciona. Y 30 por 25 es 750. Pero no es necesario, pues, ¿ya? Elevas al cuadrado a la izquierda y elevas al cuadrado a la derecha y listo, ya está, salió todo. Vamos al 9 rápidamente, antes que nos gane la hora. Ya, entonces miren, he aplicado la fórmula desarrollada de la varianza.
la fórmula desarrollada de la varianza, con la suma de cuadrados. Vamos al 9. Los sueldos mensuales de 8 empleados, ahí están los sueldos de 8 empleados, y luego dice a cada trabajador se le va a aumentar su sueldo y se le descuenta tanto. Determine la varianza de los nuevos sueldos. Ya. Entonces vamos a hallar la varianza de los antiguos sueldos, o sea, de esto acá. Y para hallar la varianza de los antiguos sueldos necesito hallar la media, ¿ves? Hallar la media, ya saben cómo hallar la media, ¿no? Es la suma de todos ellos entre el total de datos. Ya está. Ahora lo comparo, ¿no? Cada uno de ellos lo comparo, ¿ya? Acá. Él lo comparo con él. ¿Cuánto sería? Por 1, ¿no? 1952 menos 1951, 1. 1952 menos 1950, 2. Y así sucesivamente. Lo resto y lo elevo al cuadrado. ¿Ves? Esta es la fórmula básica. Ya está. Entonces la varianza me salió 5. Ahora dice, pero estas personas tienen sueldo X. Y ahora dice, a cada uno de ellos, le vamos a hacer 2 aumentos sucesivos del 20 y 50. ¿Ves? Entonces a los nuevos sueldos dice, le aumento el 20%. Si le aumento el 20%, estaré en 120%. Y si le aumento el 50%, estaré en el 150% de X. ¿Ves? Han recibido 2 aumentos sucesivos, ¿ves? Uno a continuación del otro. Reciben 2 aumentos sucesivos del 20% y 50%. Listo. ¿Y eso cuánto sale? Y le quitan 300 soles por refrigerio, ¿no? Y le descuentan 300 soles por refrigerio. Entonces, ¿cuáles son los nuevos sueldos? Multiplicamos esto y sale 9 quintos de X, ¿ya? Esto lo paso a fracción, me sale 9 quintos de X menos 300. Estos son los nuevos sueldos. Hay que hallar la varianza de esos nuevos sueldos. ¿Y cómo se halla la varianza de estos nuevos sueldos? La varianza de estos nuevos sueldos, ¿qué te dije? Que a él se le eleva al cuadrado. ¿Ves? Y este desaparece. Y se multiplica por la varianza de X. Nada más. Esa es la propiedad. Esto es 81/25 y la varianza de X ya lo tengo acá, porque es 5, ¿no? Ya hallé la varianza de X. Multiplicamos y queda 81 quintos. Y 81 quintos es 16, miren qué bonito ejercicio. Facilito. Ve, aplicado la primera fórmula de la varianza, ¿no? Cada dato se resta con su media. Cada dato se resta con su media. Es la primera fórmula de la varianza. Y acá la propiedad, pues, ¿no? Acá la propiedad, ¿no? ¿Cómo se halla la varianza a esto? Simplemente al coeficiente de X se eleva al cuadrado y se multiplica por la varianza de X. Este no te afecta, si quieres lo borras. No te afecta. ¿Mm? Esa es la propiedad de la varianza. Bien, muchachos, copien, capturen pantalla y nos vamos al último ejercicio 10. ¿Qué dice? Magnolia y Gabriela son amigas que estudian en la pre y en la misma aula. Ellas practican para el examen y toman como dato las edades de todas las personas que viven en sus respectivas casas, ¿no? Están todas las edades de las personas que viven en su casa. Y lo colocan en forma ordenada. Miren, siempre hay que ordenar de menor a mayor. Ahí está, ya está ordenadito todos los datos, miren. ¿Ya? Esta es la primera chamba, ¿no? Ordenar todos los datos de menor a mayor. ¿Ya? Porque acá está todo desordenado, ¿no te das cuenta? Está todo desordenado. Lo ordenamos. Y luego, ¿qué me pide? Dice, Magnolia halla el tercer cuartil. Ah, Magnolia halla el tercer cuartil. Y Gabriela el segundo quintil. ¿Cuántos datos son? 13. ¿Cómo se hallan los cuartiles? Con esta fórmula, ¿no? La posición del cuartil I es I por n más 1 sobre 4. Y de los quintiles, la posición de los quintiles es I por n más 1 sobre 5, ¿no? Cuartil va sobre 4, quintil va sobre 5. La misma fórmula, ¿no? Listo. ¿Qué cosa quiero yo? El tercer cuartil. Entonces, el tercer cuartil será pues, cuando I vale 3, ¿no? Entonces, 3 por la cantidad de datos, 13 más 1 entre 4, ¿ves? Salió 10,5. ¿Y 10,5 entre quién está? 10,5 está entre 10 y 11, ¿sí o no? Entonces, está entre el dato 10 y el dato 11. ¿Ves? Este 10,5 va a estar
entre el dato 10 y el dato 11. O sea, aquí, ¿no? Entre el dato 10 y el dato 11. Ahí va a estar el cuartil 3. ¿Y qué se hace? Se saca la semisuma. ¿Ven? Del dato 10 y el dato 11 se saca la semisuma. Ya, pues, ¿quién es el dato 10? El dato 10 es 18. Y el dato 11 es 20. Ya está, ¿ves? De igual manera hacemos los quintiles, ¿no? Que me piden el quintil 2, o sea, el segundo quintil, el quintil 2. Entonces, I vale 2. 2 por la cantidad de datos más 1 entre 5. Oh, salió otra vez decimal. Quiere decir que está entre 5 y 6, ¿no? 5,6 está entre 5 y 6. Entonces va a estar entre el dato 5 y el dato 6. Aquí. ¿Qué se hace? Se saca la semisuma. Va a estar entre el dato 5 y el dato 6. ¿Qué se hace? Se saca la semisuma. Entonces, ¿quién es el dato 5? 12. ¿Y quién es el dato 6? 14. Facilito, ¿no? Entonces no le tengan miedo, pues en el examen cuando te dice hallar el segundo cuartil, el tercer quintil, no tengan miedo. ¿Qué me piden? Hallar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? 6. ¿Ve? No le Profesor, tengan miedo, ¿ya? A los quintiles, a los cuartiles, a los deciles. Bien, muchachos. profesor, Siendo las 2 en punto, espero que les haya gustado la clase. Dime. profesor, disculpe, ¿podría repetir cómo salió el 2 en el caso de posición quintil? ¿Dónde? En ¿Cuál caso 2? de 13, 2 por 13 más 1 sobre 5, esa parte podría volver a explicarlo, por favor. ¿Este acá? ¿Ah? ¿Cómo salió el 2? Sí, por favor. Ah, el 2, te están pidiendo el quintil 2, pues. Te están pidiendo hallar el segundo quintil. ¿Qué cosa es el segundo quintil? El quintil 2, pues. El quintil 2. Entonces, este 2 va ahí. ¿Ya? Cuando te piden el quintil 2, este 2 va primerito. Ya, acá que te pidieron el cuartil 3, ¿no? Ya, entonces este 3 va primerito. ¿Te das cuenta? Cuando dicen el cuartil 3, este 3 va primerito. Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Nada más. Dice, profesor, quiero hallar el quintil 4. Ah, entonces el 4 va primerito. Por 13 más 1 entre 5. ¿Ya? Bueno, quiero hallar el quintil 3. Entonces 3 va primerito. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Por eso dice bien claro, dice KI, dice, ¿no? KI. Entonces este I va primerito. Pues. Este I va a ir ahí. Entonces dicen K sub 2, entonces el 2 va primerito. Listo, muchachos. Espero les haya gustado la clase. Lo he hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, como verán. Demora hacer este PPT. Para que practiquen, ahí están la clave de los propuestos, ¿ya? Para que practiquen en casa. Van a encontrar muy bonitos ejercicios acá, ¿eh? Yo ya he resuelto acá los propuestos. Yo ya les he resuelto. Son muy bonitos los ejercicios, ¿eh? Muy bonitos todos los ejercicios de propuestos. Resuelvan, ¿no? Resuelvan. Están muy bonitos los ejercicios propuestos. Con todo lo que te he dicho, tranquilamente vas a resolver. Bien, muchachos. Gracias por su atención, gracias por su pregunta, gracias por su colaboración. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Chao con todos. Nos vemos, muchachos. Nos despedimos de nuestro tutor también, que siempre nos acompaña. Chao, nos vemos.